En las vastas extensiones heladas del Ártico, donde el silencio solo es interrumpido por el crujir del hielo y el aullido del viento polar, habita una de las criaturas más majestuosas y emblemáticas de nuestro planeta, el oso polar. Este magnífico depredador, conocido científicamente como Ursus maritimus, representa no solo la cúspide de la cadena alimenticia en uno de los ecosistemas más hostiles de la Tierra, sino también un símbolo viviente de la fragilidad de nuestro medio ambiente y las consecuencias devastadoras del cambio climático. El oso polar ha fascinado a la humanidad durante siglos, desde las antiguas culturas inuit que lo veneraban como un ser espiritual y lo cazaban con profundo respeto, hasta los científicos modernos que estudian cada aspecto de su biología y comportamiento. Este animal ha ocupado un lugar especial en nuestra imaginación colectiva. Su pelaje blanco como la nieve, su imponente tamaño y su capacidad para sobrevivir en condiciones que resultarían letales para la mayoría de los seres vivos, lo convierten en una verdadera maravilla de la evolución. Sin embargo, el rey del Ártico enfrenta hoy una amenaza sin precedentes. El calentamiento global está transformando su hogar a un ritmo alarmante, derritiendo el hielo marino del cual depende para cazar, reproducirse y desplazarse. Las proyecciones científicas más recientes pintan un panorama sombrío. Si no tomamos medidas drásticas para frenar el cambio climático, los osos polares podrían desaparecer de la mayor parte de su hábitat natural en las próximas décadas. Este texto explora en profundidad todos los aspectos de la vida del oso polar, desde su evolución y características físicas hasta sus comportamientos, su rol en el ecosistema ártico y las amenazas que enfrenta. También examinaremos los esfuerzos de conservación en curso y las perspectivas futuras para esta especie icónica, con la esperanza de generar conciencia sobre la urgente necesidad de proteger tanto al oso polar como al frágil ecosistema que habita. Capítulo 1. Evolución y origen del oso polar. Los ancestros del gigante blanco. La historia evolutiva del oso polar es un fascinante ejemplo de adaptación a condiciones extremas. Los estudios genéticos más recientes sugieren que el oso polar se separó de su pariente más cercano, el oso pardo, Ursus arctos, hace aproximadamente entre 400.000 y 600.000 años, aunque algunas investigaciones indican que este proceso pudo haber comenzado incluso antes, hace cerca de 1 millón de años. Esta divergencia coincidió con los ciclos glaciales del Pleistoceno, cuando vastas extensiones del hemisferio norte quedaron cubiertas de hielo. Un grupo de osos pardos, probablemente aislado en alguna región costera del Ártico, comenzó a adaptarse gradualmente a un estilo de vida dependiente del mar y el hielo. A lo largo de cientos de miles de años, estos animales desarrollaron las características únicas que hoy definen al oso polar. Adaptaciones evolutivas clave. La transición de un ancestro similar al oso pardo al moderno oso polar implicó numerosos cambios anatómicos, fisiológicos y conductuales. El pelaje cambió de color marrón a blanco, proporcionando camuflaje en el paisaje nevado. La forma del cuerpo se alargó y estilizó, con un cuello más largo que facilita nadar y mantener la cabeza fuera del agua mientras busca presas. Las patas desarrollaron adaptaciones tanto para caminar sobre el hielo como para nadar largas distancias. A nivel fisiológico, el oso polar desarrolló una extraordinaria capacidad para metabolizar grasas, que constituyen la base de su dieta. Su sistema digestivo se especializó en procesar la grasa de foca, su alimento principal. Además, evolucionó una capa de grasa subcutánea de hasta 11 centímetros de espesor, que proporciona aislamiento térmico crucial en las gélidas aguas árticas. Hibridación con osos pardos. Un aspecto fascinante de la historia evolutiva del oso polar es que, a pesar de su divergencia hace cientos de miles de años, nunca perdió completamente la capacidad de reproducirse con osos pardos. Los estudios genéticos han revelado evidencia de múltiples eventos de hibridación a lo largo de su historia, y en la actualidad, con el cambio climático empujando a los osos pardos hacia el norte y a los osos polares hacia el sur, estos encuentros se están volviendo más frecuentes. Los híbridos resultantes, a veces llamados Growler Bears o Paisley Bears, han sido documentados tanto en estado salvaje como en cautiverio. Este fenómeno plantea preguntas interesantes sobre el futuro de ambas especies y sobre cómo el cambio climático puede estar alterando los límites entre especies que la evolución había separado. Capítulo 2. Anatomía y características físicas. Dimensiones y peso. El oso polar ostenta el título de carnívoro terrestre más grande del planeta. Los machos adultos típicamente pesan entre 400 y 600 kilogramos, aunque se han registrado individuos excepcionales que superen los 800 kilogramos. Las hembras son considerablemente más pequeñas, con un peso promedio de 200 a 300 kilogramos, aunque pueden alcanzar hasta 500 kilogramos cuando están preparándose para la hibernación durante el embarazo. En cuanto a longitud, los machos miden entre 2.4 y 3 metros desde la nariz hasta la cola, mientras que las hembras alcanzan entre 1.8 y 2.4 metros. Cuando se paran sobre sus patas traseras, los machos grandes pueden superar los 3 metros de altura, una vista verdaderamente imponente. El pelaje, más que simple pelo blanco. Contrariamente a la creencia popular, el pelaje del oso polar no es realmente blanco. Cada pelo individual es en realidad transparente y hueco, sin pigmentación. La apariencia blanca se debe a la forma en que estos pelos reflejan la luz visible. Esta estructura única tiene múltiples funciones. Los espacios huecos dentro de cada pelo atrapan aire, proporcionando aislamiento adicional.
y la superficie reflejante ayuda a dispersar el cuerpo de manera eficiente. El pelaje está compuesto por dos capas distintas. La capa externa consiste en pelos largos de guardia que pueden medir hasta 15 centímetros y que repelen el agua. Debajo se encuentra una densa capa de subpelo que proporciona el aislamiento primario. Este sistema de doble capa es tan efectivo que los osos polares pueden sobrecalentarse si corren durante mucho tiempo, incluso en temperaturas bajo cero. Curiosamente, bajo este pelaje blanco, la piel del oso polar es completamente negra. Esta pigmentación oscura absorbe eficientemente el calor del sol que logra penetrar a través del pelaje, ayudando al animal a mantenerse caliente. Patas, herramientas multipropósito. Las patas del oso polar son verdaderas obras de ingeniería evolutiva. Con un diámetro de hasta 30 centímetros, actúan como raquetas de nieve naturales que distribuyen el peso del animal sobre la superficie del hielo y la nieve, previniendo que se hunda. Las plantas de las patas están cubiertas de pequeñas protuberancias llamadas papilas dérmicas y pelo denso que proporcionan tracción en superficies resbaladizas. Las garras, que pueden medir hasta 5 centímetros de largo, son más cortas y curvadas que las de otros osos, optimizadas para agarrar presas resbaladizas como las focas y para proporcionar tracción en el hielo. Las patas delanteras son particularmente grandes y ligeramente palmeadas, lo que las convierten en poderosas palas para nadar. Sentidos agudos. Los osos polares poseen sentidos extraordinariamente desarrollados, esenciales para la supervivencia en un entorno donde las presas son escasas y difíciles de detectar. Su sentido de olfato es legendario. Pueden detectar una foca bajo 1 metro de nieve compactada y hielo a una distancia de casi 1 kilómetro, y pueden oler carroña a más de 30 kilómetros de distancia. Su visión está bien adaptada tanto a la brillante luz reflejada por el hielo, como a los largos periodos de oscuridad del invierno ártico. Los ojos están protegidos por una membrana nictitante, o tercer párpado, que actúan como gafas de sol naturales contra el resplandor de la nieve. La audición del oso polar es comparable a la humana en términos de rango, pero está particularmente sintonizada para detectar los sonidos de baja frecuencia que producen las focas bajo el hielo. Capítulo 3. Hábitat y distribución geográfica. El reino del hielo. El oso polar habita exclusivamente en el Ártico, la región que rodea el Polo Norte. Su distribución circumpolar abarca 5 países: Canadá, Estados Unidos, Alaska, Rusia, Noruega, Svalbard y Dinamarca, Groenlandia. Aunque ocasionalmente se aventuran tierra adentro, los osos polares son fundamentalmente animales marinos, y su existencia está inextricablemente ligada al hielo marino. El hábitat del oso polar puede dividirse en varias zonas ecológicas. La más crítica es el borde del hielo marino, donde el hielo se encuentra con el agua abierta. Esta zona de transición es el principal territorio de caza, ya que las focas deben emerger aquí para respirar. Los osos también utilizan el hielo costero fijo, el hielo a la deriva en mar abierto y las costas e islas árticas durante ciertos periodos del año. Las 19 poblaciones reconocidas. Los científicos han identificado 19 subpoblaciones distintas de osos polares en todo el Ártico, cada una con características demográficas y desafíos únicos. Estas poblaciones varían enormemente en tamaño, desde apenas unos cientos de individuos hasta varios miles. En Canadá, que alberga aproximadamente 2/3 de la población mundial de osos polares, se encuentran 13 de estas subpoblaciones. La bahía de Hudson es particularmente notable, ya que sus osos representan la población más meridional y, por lo tanto, la más vulnerable al calentamiento global. Cada verano, cuando el hielo de la bahía se derrite por completo, estos osos deben pasar meses en tierra firme, ayunando hasta que el hielo se forme nuevamente en otoño. Territorio y movimientos. Los osos polares son animales nómadas que pueden recorrer distancias extraordinarias en busca de alimento. No defienden territorios fijos como muchos otros carnívoros. En cambio, sus áreas de campeo pueden abarcar decenas de miles de kilómetros cuadrados y se superponen considerablemente con las de otros individuos. Los patrones de movimiento están dictados principalmente por la disponibilidad de presas y la condición del hielo. Algunos osos permanecen relativamente sedentarios, siguiendo el hielo marino estacional en una región específica. Otros son verdaderos viajeros, recorriendo miles de kilómetros en el transcurso de un año. Se han documentado osos nadando continuamente durante más de una semana, cubriendo distancias de hasta 700 kilómetros a través de mar abierto. Refugios y guaridas. Aunque los osos polares no hibernan en el sentido estricto, excepto las hembras preñadas, sí utilizan guaridas temporales para refugiarse de las peores tormentas invernales. Estas guaridas son generalmente estructuras simples excavadas en la nieve, que proporcionan protección contra el viento y ayudan a conservar el calor corporal. Las hembras preñadas, por otro lado, construyen guaridas de maternidad mucho más elaboradas. Típicamente, estas se cavan en bancos de nieve en tierra firme o en el hielo costero fijo, y consisten en una o más cámaras conectadas por túneles. La temperatura dentro de estas guaridas puede ser hasta 40 grados más cálida que el exterior, gracias al calor corporal de la osa y al aislamiento de la nieve. Capítulo 4. Comportamiento y estilo de vida. Ciclo de vida anual.
La vida del oso polar está gobernada por los ritmos estacionales del Ártico, particularmente el ciclo anual de formación y derretimiento del hielo marino. Comprender este ciclo es fundamental para apreciar los desafíos que enfrenta la especie. Durante el invierno y la primavera, cuando el hielo marino está en su máxima extensión, los osos polares están en su elemento. Este es el periodo principal de caza, cuando las focas son más accesibles y los osos pueden acumular las reservas de grasa que necesitarán para sobrevivir los meses más difíciles. Un oso adulto puede consumir hasta 45 kilogramos de grasa de foca en una sola comida durante este periodo de abundancia. El verano presenta desafíos significativos, especialmente para las poblaciones que habitan en las regiones más meridionales del Ártico. A medida que el hielo se derrite, los osos se ven obligados a pasar más tiempo en tierra o nadando entre fragmentos de hielo dispersos. Durante estos meses, muchos osos entran en un estado de ayuno o semiayuno, subsistiendo de sus reservas de grasa acumuladas. Técnicas de caza. El oso polar ha desarrollado varias estrategias de caza altamente especializadas, todas ellas adaptadas para capturar focas, que constituyen la mayor parte de su dieta. La técnica más común se conoce como caza de agujeros de respiración o still hunting. Las focas mantienen múltiples agujeros en el hielo a través de los cuales suben a respirar, y el oso polar localiza estos agujeros utilizando su extraordinario sentido del olfato. Una vez identificado un agujero activo, el oso puede permanecer inmóvil durante horas, esperando pacientemente a que una foca emerja. Cuando esto sucede, el oso ataca con una velocidad explosiva, utilizando sus poderosas patas delanteras para atrapar a la presa y arrastrarla fuera del agua. Otra técnica es el acecho. Cuando un oso detecta una foca descansando sobre el hielo junto a un agujero de respiración o al borde del agua, se acerca con extrema lentitud y con tela. El oso puede arrastrarse sobre su vientre, detenerse completamente cada vez que la foca levanta la cabeza, y cubrir así distancias de cientos de metros antes de lanzar un ataque final a gran velocidad. La caza acuática es menos común, pero igualmente impresionante. Los osos polares son excelentes nadadores y pueden perseguir focas bajo el agua, aunque esto requiere más energía y tiene tasas de éxito más bajas que la caza desde el hielo. En primavera, los osos también cazan crías de foca en sus guaridas natales. Utilizando su agudo olfato para localizar las guaridas bajo la nieve, el oso se levanta sobre sus patas traseras y se deja caer con todo su peso para romper el techo de la guarida, atrapando a las crías desprevenidas. Dieta y nutrición. Aunque técnicamente clasificado como carnívoro, el oso polar es más precisamente un especialista en grasa. La grasa de foca, rica en calorías y fácilmente digerible, proporciona la energía necesaria para sobrevivir en el Ártico. Un oso polar necesita consumir aproximadamente 2 kilogramos de grasa de foca por día para mantener su peso corporal, equivalente a una foca anillada adulta cada 10 a 12 días. La foca anillada es con diferencia la presa más importante para la mayoría de las poblaciones de osos polares. Estas pequeñas focas que pesan entre 50 y 70 kilogramos son abundantes en todo el Ártico y crían a sus cachorros en guaridas de nieve sobre el hielo, haciéndolas especialmente vulnerables en primavera. La foca barbuda, mucho más grande, hasta 300 kilogramos, también es una presa importante, particularmente para los osos más grandes y experimentados. Cuando las focas no están disponibles, los osos polares pueden recurrir a fuentes alternativas de alimento, aunque ninguna proporciona el valor nutricional de la grasa de foca. Morsas, belugas atrapadas, carroña de ballenas, aves marinas y sus huevos, e incluso vegetación terrestre como bayas y algas pueden complementar la dieta en tiempos de escasez. Comportamiento social. A diferencia de muchos otros osos, que son notoriamente solitarios, los osos polares exhiben un grado considerable de tolerancia social, al menos en ciertas circunstancias. Cuando los recursos alimentarios son abundantes, como cuando una carcasa de ballena atrae a múltiples osos, estos animales pueden alimentarse en proximidad relativamente cercana, respetando una jerarquía basada principalmente en el tamaño. Los machos adultos son los individuos dominantes en cualquier encuentro, seguidos por las hembras con crías, las hembras solitarias y finalmente los subadultos. Las peleas serias son relativamente raras y generalmente se limitan a la competencia por las hembras en celo, o ocasionalmente por el acceso a alimentos escasos. El juego es un comportamiento sorprendentemente común entre los osos polares, no solo entre cachorros, sino también entre adultos jóvenes. Los osos pueden participar en sesiones de lucha amistosa que duran desde minutos hasta horas, practicando las habilidades que necesitarán para la caza y la competencia reproductiva. Capítulo 5. Reproducción y ciclo de vida. Cortejo y apareamiento. La temporada de apareamiento del oso polar se extiende desde marzo hasta junio, con un pico de actividad en abril y mayo. Durante este periodo, los machos recorren grandes distancias siguiendo rastros de olor dejados por hembras receptivas en el hielo y la nieve. Cuando un macho localiza a una hembra en celo, comienza un elaborado proceso de cortejo. Las parejas pueden permanecer juntas durante días o incluso semanas, durante los cuales el macho corteja a la hembra con suaves vocalizaciones, frotamientos de nariz y comportamientos juguetones. El apareamiento en sí puede ocurrir múltiples veces durante este periodo de cortejo. Un aspecto notable de la reproducción del oso polar es la implantación retardada. Aunque la fertilización ocurre durante la primavera, el óvulo fertilizado no se implanta inmediatamente en la pared uterina. En cambio, permanece en un estado de desarrollo suspendido hasta el otoño,
cuando finalmente se implanta y comienza el desarrollo embrionario activo. Esta estrategia permite que el nacimiento ocurra en el momento óptimo, cuando la madre está segura en su guarida de maternidad y tiene reservas de grasa suficientes para amamantar a sus crías. Maternidad y crianza. Las hembras preñadas comienzan a prepararse para la maternidad a finales del verano y principios del otoño. Es crucial que acumulen suficiente grasa durante la temporada de caza primaveral, ya que pasarán los siguientes 6 a 8 meses sin comer, sobreviviendo únicamente de sus reservas mientras gestan, paren y amamantan a sus crías. En octubre o noviembre, la hembra excava su guarida de maternidad, típicamente en un banco de nieve profundo en tierra firme o en el hielo costero. Entra en un estado de hibernación parcial, durante el cual su metabolismo se reduce, pero no alcanza los niveles extremadamente bajos observados en otros osos hibernantes. Los cachorros nacen en diciembre o enero, después de un periodo de gestación activa de solo unos 2 meses. Las camadas típicamente consisten en 1 o 2 cachorros, aunque pueden nacer hasta 4. Al nacer, los cachorros son extraordinariamente pequeños y vulnerables, pesando apenas entre 450 y 700 gramos y midiendo unos 30 centímetros de largo. Nacen ciegos, sordos y cubiertos solo por una fina capa de pelo. Durante los siguientes 3 a 4 meses, la familia permanece en la guarida mientras los cachorros se desarrollan rápidamente, alimentados por la leche extremadamente rica de la madre, hasta un 36% de grasa. Cuando emergen de la guarida en marzo o abril, los cachorros pesan típicamente entre 10 y 12 kilogramos y están listos para seguir a su madre hacia el hielo marino. Crecimiento y desarrollo. Los cachorros permanecen con su madre durante un periodo prolongado, generalmente entre 2 y 3 años. Durante este tiempo, aprenden todas las habilidades necesarias para la supervivencia independiente: técnicas de caza, navegación del hielo, natación y comportamiento social. El destete es un proceso gradual que comienza cuando los cachorros tienen aproximadamente 1 año de edad y se completa alrededor de los 2 años. Sin embargo, incluso después de que los cachorros son capaces de cazar por sí mismos, permanecen con su madre para protección y aprendizaje continuo. La separación de la madre típicamente ocurre cuando ésta entra nuevamente en celo y atrae a un macho. El macho puede representar una amenaza para los cachorros y la hembra eventualmente los ahuyenta para poder aparearse. Los jóvenes recién independientes enfrentan un periodo particularmente peligroso, con altas tasas de mortalidad mientras aprenden a sobrevivir por su cuenta. Madurez y esperanza de vida. Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 4 y 5 años de edad, aunque muchas no se reproducen con éxito hasta que son mayores. Los machos son físicamente capaces de reproducir a una edad similar, pero generalmente no tienen la oportunidad de hacerlo hasta que son lo suficientemente grandes para competir con otros machos, típicamente alrededor de los 8 a 10 años. En condiciones naturales, los osos polares pueden vivir entre 20 y 30 años, aunque pocos individuos alcanzan estas edades avanzadas. La mortalidad es más alta entre los cachorros y los subadultos, y entre los machos viejos cuyas capacidades físicas han comenzado a declinar. En cautiverio, donde los osos están protegidos de los rigores de la vida silvestre y reciben atención veterinaria, pueden vivir hasta 35 años o más. Capítulo 6. El oso polar en el ecosistema ártico. Depredador ápice. Como depredador ápice del ecosistema marino ártico, el oso polar desempeña un papel crucial en la regulación de las poblaciones de sus presas y en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Su presencia tiene efectos que se propagan a través de toda la red alimentaria. La depredación de focas por parte de los osos polares influye no solo en el número de focas, sino también en su comportamiento y distribución. Las focas ajustan sus patrones de uso del hábitat en respuesta al riesgo de depredación, lo que a su vez afecta a las especies de las que se alimentan y los lugares donde descansan y crían. Ingenieros del ecosistema. Los osos polares actúan como ingenieros del ecosistema de maneras más sutiles pero igualmente importantes. Cuando matan y consumen focas, raramente consumen toda la carcasa. Los restos proporcionan alimento para una variedad de carroñeros, incluyendo zorros árticos, cuervos, gaviotas y ocasionalmente otros osos. Esta transferencia de nutrientes es particularmente significativa en el Ártico, donde los recursos son limitados. Las carcasas de focas dejadas por los osos representan una fuente concentrada de proteínas y grasas en un paisaje donde tales recursos serían de otro modo inaccesibles para muchas especies. Red trófica ártica. Para comprender plenamente el papel del oso polar, es necesario considerar la red trófica ártica en su conjunto.
En la base de esta red se encuentra el fitoplancton, que convierte la luz solar y los nutrientes en biomasa durante los largos días del verano ártico. El zooplancton se alimenta del fitoplancton y a su vez sirve de alimento para los peces pequeños y los crustáceos. Los peces, particularmente el bacalao ártico, son consumidos por las focas, que transfieren la energía hacia arriba en la cadena alimentaria. Los osos polares, al cazar focas, ocupan la cúspide de esta pirámide energética, cosechando la energía acumulada a través de múltiples niveles tróficos. Esta posición en la cima de la cadena alimentaria hace que los osos polares sean particularmente vulnerables a los cambios en cualquier nivel inferior. Una disminución en la productividad del fitoplancton, cambios en las poblaciones de peces o alteraciones en la abundancia o comportamiento de las focas pueden tener consecuencias significativas para los osos polares. Interacciones con otras especies. Más allá de su papel como depredadores, los osos polares interactúan con numerosas otras especies del ecosistema ártico. Su relación con el zorro ártico es particularmente notable. Estos pequeños cánidos frecuentemente siguen a los osos polares a distancia, alimentándose de los restos de sus cacerías. Esta relación es tan común que los zorros árticos en algunas regiones dependen significativamente de esta fuente de alimento durante los meses de invierno. Las morsas representan tanto una presa potencial como un riesgo para los osos polares. Aunque los osos ocasionalmente matan morsas, especialmente individuos jóvenes o debilitados, una morsa adulta con sus formidables colmillos puede ser un oponente peligroso. Los ataques a colonias de morsas son eventos dramáticos que pueden resultar en la muerte de múltiples morsas por aplastamiento, mientras intentan escapar, proporcionando un festín para el oso atacante. Las ballenas beluga y otras especies de cetáceos árticos también figuran ocasionalmente en la dieta del oso polar. Los osos son conocidos por atacar belugas atrapadas en pequeñas aberturas en el hielo, llamadas sapsat en lengua inuit, donde las ballenas se congregan para respirar cuando el hielo circundante limita sus opciones. Capítulo 7. El oso polar y las culturas humanas. Significado para los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas del Ártico, particularmente los inuit, los yupik y los chukchi, el oso polar ha sido durante milenios mucho más que un simple animal. Ocupa un lugar central en la cosmología, la espiritualidad y la economía tradicional de estas culturas. En la cosmovisión inuit tradicional, el oso polar, Nanuk en Inuktitut, es considerado el animal más cercano a los humanos en el mundo natural. Se le atribuyen cualidades de inteligencia, astucia y poder espiritual. Muchos mitos y leyendas inuit presentan al oso polar como un ser capaz de transformarse en humano y viceversa, reflejando la profunda conexión percibida entre ambas especies. La caza del oso polar era, y en muchas comunidades, sigue siendo una actividad de gran importancia cultural y práctica. Históricamente, un cazador que lograba matar a un oso polar ganaba considerable prestigio dentro de su comunidad. Cada parte del animal se utilizaba. La carne proporcionaba alimento de alta calidad, la grasa servía como combustible para lámparas y como nutriente esencial en la dieta. La piel se convertía en ropa de abrigo incomparable, y los huesos y dientes se transformaban en herramientas y objetos ceremoniales. Prácticas tradicionales de caza. Los métodos tradicionales de caza del oso polar reflejaban un profundo conocimiento del comportamiento animal y del entorno ártico. Los cazadores inuit tradicionalmente cazaban osos con lanzas y, más tarde, con armas de fuego, a menudo con la ayuda de perros de trineo especialmente entrenados. Un método tradicional particularmente ingenioso involucraba el uso de señuelos de grasa de foca o carne para atraer a los osos hacia ubicaciones donde los cazadores esperaban escondidos. Otra técnica aprovechaba la curiosidad natural de los osos. Un cazador se acostaba en el hielo haciéndose pasar por una foca, mientras sus compañeros esperaban listos para atacar cuando el oso se acercara. Las prácticas de caza estaban, y están, gobernadas por complejos sistemas de tabúes y rituales que expresaban respeto hacia el animal cazado. Era común ofrecer agua fresca al espíritu del oso cazado, ya que se creía que los osos polares sufrían constantemente de sed. Estas prácticas reflejaban una relación de reciprocidad con el mundo natural, muy diferente de las concepciones occidentales de la caza. Capítulo 8. Amenazas a la supervivencia. Cambio climático. La amenaza principal. Sin lugar a dudas, el cambio climático representa la mayor amenaza para la supervivencia a largo plazo del oso polar. El Ártico se está calentando aproximadamente 2 veces más rápido que el promedio global, un fenómeno conocido como amplificación ártica. Las consecuencias para el hielo marino, del cual dependen los osos polares, han sido dramáticas y aceleradas. El hielo marino ártico ha disminuido aproximadamente 13% por década desde que comenzaron los registros satelitales en 1979. Pero, más allá de la extensión total, la calidad del hielo también se ha deteriorado. El hielo multianual, grueso y estable, está siendo reemplazado por hielo de primer año, más débil y menos predecible. La temporada de hielo se ha acortado en semanas en muchas regiones.
Para los osos polares, estas tendencias se traducen en múltiples desafíos interconectados. Con menos hielo disponible durante menos tiempo, los osos tienen menos oportunidades para cazar focas. Deben nadar distancias cada vez mayores entre plataformas de hielo, gastando energía preciosa. El periodo de ayuno estival se ha extendido, obligando a los osos a sobrevivir con reservas de grasa cada vez más escasas. Las proyecciones para el futuro son sombrías. Los modelos climáticos sugieren que el Ártico podría experimentar veranos sin hielo marino dentro de las próximas décadas. Si esto ocurre, las consecuencias para los osos polares serían catastróficas. Un estudio de 2020 publicado en Nature Climate Change proyectó que sin reducciones significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero, la mayoría de las subpoblaciones de osos polares podrían colapsar antes de finales de este siglo. Contaminación. Aunque menos inmediatamente visible que la pérdida de hielo, la contaminación representa una seria amenaza para la salud de los osos polares. Como depredadores ápice, los osos polares están sujetos a la bioacumulación y biomagnificación de contaminantes, procesos por los cuales las sustancias tóxicas se concentran a medida que ascienden por la cadena alimentaria. Los contaminantes orgánicos persistentes, COPs, incluyendo PCBs, pesticidas organoclorados y retardantes de fuego, se han detectado en niveles preocupantes en osos polares de todo el Ártico. Estas sustancias, transportadas hacia el norte por corrientes atmosféricas y oceánicas desde regiones industrializadas, se acumulan en los tejidos grasos de los osos y pueden interferir con funciones hormonales, inmunológicas y reproductivas. Los metales pesados, particularmente el mercurio, también son una preocupación creciente. Las concentraciones de mercurio en osos polares han aumentado significativamente en las últimas décadas, correlacionando con las emisiones industriales globales. El mercurio puede causar daño neurológico y afectar el desarrollo de los cachorros. Paradójicamente, el cambio climático podría estar exacerbando los problemas de contaminación. A medida que el permafrost se barrite, los contaminantes previamente atrapados en el suelo congelado se liberan en el ambiente. Además, los cambios en las cadenas alimentarias árticas podrían estar alterando las rutas por las cuales los contaminantes llegan a los osos polares. Conflictos con humanos. A medida que el hielo marino disminuye y los osos pasan más tiempo en tierra, los encuentros con comunidades humanas se han vuelto más frecuentes. Estos encuentros pueden resultar en conflictos que terminan con la muerte de osos o, más raramente, con ataques a personas. En las comunidades costeras del Ártico, los osos que buscan comida cerca de asentamientos humanos representan un desafío creciente. Los osos atraídos por basura, almacenes de alimentos o incluso la presencia de perros pueden convertirse en osos problema que requieren intervención. En muchos casos, estos osos deben ser aullados repetidamente, reubicados o, en última instancia, sacrificados. El turismo ártico en expansión también crea nuevas oportunidades de conflicto. Si bien la observación responsable de osos polares puede generar beneficios económicos y fomentar la conservación, el turismo mal gestionado puede perturbar comportamientos naturales, habituar a los osos a la presencia humana y crear situaciones peligrosas. Extracción de recursos. El Ártico contiene vastas reservas de petróleo, gas natural y minerales, y el derretimiento del hielo está haciendo que estos recursos sean cada vez más accesibles. La expansión de las actividades extractivas en el hábitat del oso polar representa múltiples riesgos. Los derrames de petróleo son quizás la preocupación más inmediata. Un derrame importante en aguas árticas podría tener consecuencias devastadoras para los osos polares, que dependen del hielo contaminado para cazar y cuyos pelajes perderían sus propiedades aislantes si se impregnaran de petróleo. La respuesta a derrames en el Ártico se ve suplicada por las condiciones extremas, la lejanía y la falta de infraestructura. El aumento del tráfico marino, tanto para la extracción de recursos como para el transporte comercial a través de rutas árticas recién abiertas, también afecta a los osos polares. El ruido submarino puede interferir con los comportamientos de las focas, la presa principal de los osos. Las colisiones con embarcaciones y la perturbación de hábitats críticos son preocupaciones adicionales. Capítulo 9. Estado de conservación, clasificación y estimaciones poblacionales. El oso polar está clasificado como vulnerable en la lista roja de especies amenazadas de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta clasificación refleja el reconocimiento científico de que la especie enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre a mediano plazo. Estimar la población total de osos polares es inherentemente difícil debido a su vasto y remoto hábitat. Los cálculos actuales sitúan la población mundial entre 22.000 y 31.000 individuos, aunque estas cifras conllevan considerable incertidumbre. De las 19 subpoblaciones reconocidas, solo unas pocas han sido estudiadas lo suficiente como para proporcionar estimaciones confiables. Las tendencias poblacionales varían entre subpoblaciones. Algunas parecen estar disminuyendo, como las de la bahía de Hudson Occidental y el mar de Beaufort Meridional. Otras se consideran estables, y unas pocas pueden estar aumentando. Sin embargo, estas diferencias actuales probablemente serán eclipsadas por los impactos del cambio climático en las próximas décadas, cuando se proyecta que la mayoría de las poblaciones experimentarán declives significativos. Marco legal internacional.
El Acuerdo Internacional sobre la Conservación de los Osos Polares, firmado en 1973 por los 5 países con poblaciones de osos polares, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca y la Unión Soviética Rusia, fue un hito en la protección de la especie. Este acuerdo prohibió la caza no regulada y estableció el compromiso de proteger los hábitats críticos. El oso polar también está listado en el apéndice 2 de CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, lo que significa que el comercio internacional de osos polares y sus partes está regulado, pero no prohibido. Ha habido intentos recurrentes de mover al oso polar al apéndice 1, que prohibiría efectivamente todo comercio comercial, pero estas propuestas han sido rechazadas, principalmente debido a la oposición de Canadá y las comunidades inuit. En Estados Unidos, el oso polar fue listado como especie amenazada bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción en 2008, el primer caso en que una especie fue listada principalmente debido a las amenazas del cambio climático. Esfuerzos de conservación. Los esfuerzos para conservar a los osos polares abarcan múltiples escalas y enfoques. A nivel local, las comunidades árticas han implementado programas para reducir los conflictos humano-oso, incluyendo sistemas de patrulla de osos, almacenamiento seguro de alimentos y educación comunitaria. Los programas de monitoreo científico proporcionan datos cruciales sobre las tendencias poblacionales y el estado de salud de los osos. Los investigadores utilizan una variedad de métodos, desde el marcaje y seguimiento por radio, hasta el análisis genético de muestras de pelo y tejido, para rastrear a los osos